en el sexto sello, donde se describe la ira de Dios. Y hemos estado anteriormente tratando de explicarles de qué forma la Biblia nos enseña que esta semana septuagésima de Daniel, que se conoce también como la tribulación, se enseñó durante mucho tiempo que nosotros, la iglesia, no íbamos a atravesar por la tribulación, que íbamos a ser arrebatados, y han colocado el rapto antes de los 7 años, o de la septuagésima semana de Daniel, han colocado el rapto antes de los 7 años y después los 7 años de la tribulación. Hemos podido estudiar de una forma exegética y sistemática que esta posición tiene un error gravísimo. Esta posición o esta escuela de teología escatológica que enseña que vamos a ser sacados antes de los 7 años, se llama teológicamente el pretribulacionismo. Pretribulación, o sea, antes de la tribulación. Esta enseñanza yo la aprendí, gracias a Dios, por los maestros que me la enseñaron, porque nunca podremos poder en la Biblia trazarla claramente si no conocemos las 2 o las 3 posiciones. Por ejemplo, a muchos de ustedes en su iglesia les han enseñado que la salvación se puede perder. Y cuando te enseñan que la salvación se puede perder, sin que hayas estudiado las evidencias de que no se puede perder, pues tienes una base muy débil, muy frágil, teológicamente, donde te vas a encontrar de repente con evidencias tan tremendas de que la salvación no se puede perder y que te van a mover el tapete, como decimos vulgarmente, y vas a descubrir que lo que sabías, no lo sabías como lo deberías de saber. Y esta es una forma honesta de estudiar la Biblia, porque estamos ante la mente infinita de Dios. Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta de esa verdad, que las cosas que muchas veces sabemos, no las sabemos tan bien, o nos faltaban piezas del rompecabezas, y debemos estar dispuestos de una forma honesta y humilde a poder cambiar nuestra posición teológica. Hagan de cuenta que es como si un sacerdote católico descubre que la salvación es por la fe y no por los sacramentos. En ese momento, ese hombre necesita tener la honestidad de decirle a la gente, me equivoqué. Fíjense que la salvación no es por los sacramentos, es por la fe. Desde luego que la asociación a la que él pertenece o la organización lo van a correr, lo van a sacar y lo van a excomulgar. Y ese sería el precio que ese hombre tendría que pagar si él quiere mantenerse con una conciencia limpia delante de Dios. Así, dentro del cristianismo, nosotros debemos de mantener este corazón, esta posición, esta conciencia. Yo recuerdo en los 90s, por allá, cuando me cayó el 20, que los dones espirituales sí están en operación todavía y que la posición pretribulacionista no es realmente la adecuada. Me acuerdo allá en el Syrian Polo cuando les dije a toda la iglesia, ¿saben qué? Que los dones espirituales existen. La mitad de la iglesia se fue, yo sabía que iba a enfrentarme ante esta realidad. Se fueron, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que Armando haya cambiado su doctrina? Y yo les contesté, yo no cambié mi doctrina, la he aumentado. Ahora sé más todavía que lo que antes sabía. Así que mi posición anterior permanece, pero ahora tengo mucho más revelación, mucho más luz, y así es como nosotros debemos de estudiar las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces esta posición pretribulacionista enseña que antes de los 7 años nos vamos. Sin embargo, en Mateo 24, en Lucas 17, en 1 Tesalonicenses 4, en 2 Tesalonicenses 2 y en Apocalipsis capítulo 6, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro y como el apóstol Pablo enseñan lo contrario. Déjenme explicarles. Estos 7 años, que se conocen como la tribulación, el error consistió, como les dije al principio, tiene una base frágil, el error consistió en llamarle a los 7 años la tribulación. Y cuando estudiamos detenidamente las Escrituras, nos damos cuenta que estos 7 años están divididos en 3 partes. En primer lugar tenemos la tribulación, que Cristo le llamó en Mateo 24 el principio de los dolores. Después tenemos la gran tribulación, que la Biblia, lo hemos visto claramente, comienza
Cuando, ¿qué cosa? Dice Mateo 24, versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Cristo enseña que las señales de los terremotos, el hambre, las guerras, serían el principio de tribulación, lo que iniciaría los dolores de parto. Pero Cristo claramente enseña que la gran tribulación, que es diferente a la tribulación, sabremos cuándo se va a iniciar. ¿Cuándo se va a iniciar? Cuando veamos al anticristo en el lugar santo, en la ciudad de Jerusalén, violando el pacto que hizo con los judíos, sacrificando tal vez un puerco, como lo hizo en el año 160 a.C. al griego Antíoco Epífanes, y en ese momento la entrada del anticristo, la revelación del anticristo ante el mundo, traicionando a los judíos, sería la señal de la gran tribulación. Ahora bien, la tribulación, ¿cuántos años dura? 3 años y medio. 2, la gran tribulación, ¿cuánto dura? La Biblia no lo dice. Leamos con cuidado. Versículo 22 de Mateo 24. Y si aquellos días, ¿de qué aquellos días está hablando Jesús? De la gran tribulación. Si aquellos días no fuesen acortados, o sea, la gran tribulación va a ser, ¿qué cosa? Acortada. Entonces, después de los 3 años de la tribulación, va a venir a iniciarse la persecución del anticristo, y esta persecución no sabemos si va a durar 1 año o 2 años. Lo que sí sabemos es que va a ser acortada. Y cuando termine la gran tribulación, o cuando sea acortada la gran tribulación, Jesucristo dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, en el griego eclectos, que se usa para todos los santos del Nuevo Testamento, por causa de los eclectos, de los escogidos, de nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos días serán acortados. Entonces Cristo, cuando el anticristo de una forma fiera, ruda, sanguinaria, persiga a la iglesia, le va a dar determinado tiempo y hasta acá llegaste. Y entonces después de eso, Cristo mandará a sus ángeles para sacarnos a nosotros. Y el estudio en esta noche va a consistir en demostrar de que el arrebatamiento de la iglesia sucederá inmediatamente después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación causada por el anticristo, e inmediatamente antes que comience el día de la ira. Entonces la iglesia va a ser salvada de la ira de Dios. Pero en ninguna parte no hay ningún versículo que diga que seremos salvados de la tribulación. Seremos salvados de la ira de Dios, que es otra fase de los 7 años de la semana septuagésima de Daniel. Bueno, vamos pues por orden, y aquí en Mateo 24, vemos nosotros en el versículo 21, que Cristo habla de la gran tribulación, en el griego megatilipsis, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación, vean ustedes con detenimiento el versículo 29, y lo vamos a comparar, que es exactamente el 6º sello de Apocalipsis capítulo 6, que es el sello que estamos estudiando. Versículo 29, Mateo 24. Inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, vean ustedes lo que sucederá. Perturbaciones cósmicas. El sol se oscurecerá. 2. La luna no dará su luz o su resplandor. 3. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos
serán conmovidas. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Y de esta forma podemos ubicar precepto sobre precepto, línea sobre línea de la palabra de Dios. Dice la Biblia, Apocalipsis 6, versículo 12, cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como de sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, ¿y de qué? Y de la ira del Cordero. Versículo 17, porque el gran día de su ira, el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Veamos también nosotros por ejemplo, en Isaías capítulo 13, de qué forma el profeta, 700 años antes de Jesucristo, profetizó. Isaías capítulo 13, Isaías está hablando acerca exactamente de lo mismo que está hablando el apóstol Juan en este capítulo. Y está profetizando acerca del día de Jehová, desde el versículo 6 de Isaías 13 hasta el versículo 22, está hablando todo absolutamente acerca del día de Jehová. Vean el versículo 10 y 11 en particular. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Vemos pues que diferentes profetas del Antiguo Testamento coincidieron también con el mismo día, y aquí se le llama en el versículo 9 de Isaías 13, el día de Jehová. Siempre que vean ustedes en el Antiguo Testamento el día de Jehová, se refiere al sexto sello del libro capítulo 6 del Apocalipsis. Y es el día en el que se inicia la ira de Dios. Entonces, vamos otra vez a concluir. Viene primero la tribulación, después viene la gran tribulación. Cristo habla que sus escogidos estarán dentro de la gran tribulación y que será cortada la gran tribulación y seremos sacados después de la gran tribulación. O sea, el arrebatamiento viene en el sexto sello, y el mismo día, con cuidado, el mismo día que la iglesia sale, el mismo día cae sobre el mundo la ira de Dios. Dios saca a su iglesia en el mismo día en que el juicio cae. Vamos a comprobar esto desde los tiempos del diluvio en el arca del Noé. Génesis capítulo 7. Acompáñenme por favor al Antiguo Testamento, al libro del Génesis capítulo 7. Muchos han querido argumentar, estudiando el diluvio de Noé, porque Jesús habló en Mateo 24, 37 en adelante, que como en los días de Noé, ¿qué cosa? Sería la parusia, sería la venida de Jesucristo. Y muchos han querido argumentar que existe un largo lapso de tiempo entre el rapto y el día de la ira, ignorando esta explicación que Cristo hace de que así como sucedió en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estas personas, o sea, las que tratan de decir que seremos sacados antes de los 7 años de la tribulación, han querido apelar a Génesis 7, del 1 al 2 y versículo 4. Vamos a leerlo. Dice Génesis 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja,
el macho y su hembra. Versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Muy bien, el argumento está basado en esta frase. Pasados 7 días, yo haré llover sobre la tierra. Argumentan que Noé y su familia entraron en el arca 7 días antes del diluvio. O sea, dicen que así como Noé entró 7 días en el arca, y después de los 7 días cayó el diluvio, así 7 días antes seremos nosotros también arrebatados. Especifican, ¿verdad?, que las palabras de Cristo también quieren decir lo mismo, pero esta conclusión, lo vamos a mostrar, es totalmente errónea, porque contradice la clara enseñanza de Cristo acerca de la venida de su acontecimiento final dentro del tiempo de la ira de Dios. El texto del Génesis, lo vamos a ver ahorita, dice claramente que Noé y su familia, escuchen con cuidado, entraron en el arca el mismo día en que las fuentes de las aguas se abrieron y comenzó el diluvio, no 7 días antes. Leámoslo, Génesis 7, del 10 al 13. Esto es importantísimo, interesantísimo y fascinante. Génesis 7, 10 al 13. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día, o sea, ¿cuándo? El 7º día del versículo 10. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día. Qué clara es la palabra de Dios, ¿verdad? En ese mismo día, cuando en el 7º día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. En otras palabras, Dios rescató a Noé y a su familia, y el día que Dios los rescató metiéndolos en el arca, el mismo día el juicio comenzó y cayó sobre la humanidad. Vamos a comparar esto ahora con Lucas 17, y veamos que Jesús dijo que lo mismo sucedería el día que el Hijo del Hombre se revelara. Lucas 17. Dice el versículo 26 al 27 y versículo 30. Es Jesús el que está hablando. Lucas 17, 26, 27 y 30. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta, subraya ahí en tu Biblia, el día. Hasta el día, hasta el kairos de Dios. Hasta que Dios dijo, basta, Dios ha predeterminado todos los tiempos y los acontecimientos de la historia. Hasta el día en qué cosa? En que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, ¿cómo sucedía en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Vean esto. El mismo día que Noé entra al arca, el mismo día cae el diluvio. El mismo día que Lot sale de Sodoma y Gomorra, el mismo día cae azufre y fuego del cielo. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea que cuando venga el juicio próximo contra este mundo, así como hizo Dios con Noé, así como lo hizo también con Lot, lo hará con nosotros. Cuando Él nos saque de la tierra, el mismo día vendrá sobre el mundo lo que se conoce como el día de la ira. Ahora vayamos y escuchemos al apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 7 y versículo 9.
Segunda de Pedro 2, del 5 al 7 y versículo 9. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ahora veamos aquí mismo en 2 de Pedro, el versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación? Esta palabra tentación en el griego es prueba o tribulación. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Aquí el apóstol Pedro, ¿verdad?, simplemente está repitiendo lo que Jesús, Juan, Isaías y todos repitieron y enseñaron, que cuando Cristo venga simultáneamente a rescatar a sus santos y a destruir a los injustos, caerá el día de la ira de Dios. Dios salva al mismo tiempo a su pueblo y Dios en ese momento envía el castigo sobre el mundo. Veamos otro pasaje y ahora escuchemos al profeta Ezequiel. En el Antiguo Testamento, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Pedro acaba de enseñarnos que Dios librará. Dios nunca juzgará a su pueblo junto con el mundo. Siempre hará diferencia entre la luz y las tinieblas. Ahora bien, ¿te acuerdas cuando en Egipto vinieron las plagas? Dice la Biblia, a partir del capítulo 7 de Éxodo en adelante, que cuando había tinieblas en Egipto, en la tierra de Gosén, que fue el área geográfica donde los judíos, la nación de Israel, estaban preservados por Dios, había luz. Cuando Dios mató a los primogénitos, los que estaban bajo la sangre, los que tenían la sangre en los dinteles de la puerta, fueron preservados del juicio de Dios. Y así ha sido siempre. Dios ha tratado de diferenciar entre la luz y las tinieblas, y nosotros somos la luz. Ahora, siguiendo esta línea lógica de razonamiento espiritual, podemos concluir lo siguiente. Cuando Él venga, ¿dónde necesitas estar para poder ser librado? Y no atravesar la ira de Dios. Necesitas estar bajo la luz. Cuando Jesús venga, solo los piadosos, dice el apóstol Pedro. Lo vamos a ver que Ezequiel pasó lo mismo cuando juzgaron Jerusalén. Solo los piadosos, solo aquellos que viven cerca de Dios. Solo aquellos que viven bajo la luz. Solo aquellos que cuando Jesús venga, lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5, cuando Jesús venga, solo aquellos que estén en el camino de la santidad serán sacados y arrebatados con Él en las nubes. En Ezequiel 9, Dios manda a los ángeles a destruir Jerusalén. En este caso, en este hecho particular de la historia de Israel, en Ezequiel 8, 9 y 10, estamos en el capítulo 9, Israel había apostatado. ¿Qué significa apostatar? Bueno, viene de la palabra griega apistemi, que significa simplemente apartarse. Es lo que significa apostatar, apartarse, salirte, hacerte a un lado. ¿De a dónde? Del camino de la santidad. Para todos nosotros, ¿verdad? No hay ningún cristiano, yo no conozco a ninguno que desde que se convirtió ha sido Inmaculado Concepción. Y que ha sido querubín y que jamás ha tenido ningún problema y que nunca volvió a pecar. Entonces, todos hemos tenido épocas en la vida cristiana donde te conviertes y pasan 2 años y te has apartado 4 meses o 5, o otra vez nos tienta el diablo. No, pues el mundo, mira, y como que regresan muchos al mundo y prueban otra vez la tierra y el lodo y se dan cuenta que no hay nada y regresan otra vez al camino. Este tiempo de apartamiento que tú has tenido y que yo he tenido y que todos hemos tenido, significa no que no haya sido salvo.
El hecho que hayas regresado al camino de la santidad comprueba y confirma que eres salvo. Entonces en la Biblia hay dos tipos de apóstatas, dos tipos que se apartan del camino. Por ejemplo, Judas es el caso de un apóstata que nunca fue salvo. Judas nunca tuvo la salvación. Participó de Cristo, participó de las enseñanzas, participó de todas las cosas con los discípulos, pero en Juan 17, Cristo cuando oró al Padre, Él dice ahí, Padre Santo, ninguno de ellos se perdió y te pido por ellos, más que aquel que se llama el hijo de la perdición. Entonces Cristo no ora por Judas, no intercede por Judas, pero sí intercede por Pedro, que le dijo, el diablo ha pedido zarandearte, pero yo le he pedido a Dios que tu fe no falte. Cristo intercede por Pedro, Pedro regresa, niega a Cristo, lo traiciona, pero regresa al camino, pero Judas nunca regresa, se suicida, porque Judas nunca fue salvo, Pedro sí era salvo. Vemos la diferencia claramente entre un apóstata que nunca fue salvo y un apóstata cuando Pedro lo negó y todos los discípulos se calificaron de apóstatas porque todos se apartaron y lo abandonaron en el momento más importante de su vida, en su crucifixión. Aquí en Ezequiel 9, los líderes no habían apostatado, los líderes habían degradado, depravado, habían hecho de la ley de Dios y de Moisés y del tabernáculo un asco. Habían convertido, como actualmente, casi en un comercio, lo que es el cristianismo. Lo único que les interesaba era hacer dinero, hacer negocio, lo único que les interesaba era tener mujeres, divertirse, tener una posición cómoda, tener una posición de control a los demás, y Dios los estaba mirando. Y Dios dijo, basta. Y manda a sus ángeles a destruir y a pasar por Jerusalén, y vean ustedes lo impresionante, lo impactante de la orden de Dios. Versículo 4, Ezequiel capítulo 9, le dijo Jehová, le está hablando al ángel, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, o sea, marca en la frente solo a un tipo de personas. Eran los únicos que se iban a salvar del juicio de Dios. ¿Qué características deberían de tener? Las personas que Dios salvó cuando juzgó Jerusalén eran hombres que gemían y clamaban a causa de las abominaciones que se hacían en medio de ella. ¿Eres tú un cristiano semejante a los que Dios va a salvar en el arrebatamiento de la iglesia? Te encontrará cuando Dios venga por nosotros. ¡Oh Dios! ¡Oh Señor! ¡Cuánto homosexualismo! ¡Qué descaro hay en las calles ya! ¡Oh Dios! ¡Cuánta pornografía! ¡Oh Padre, salva a mi hija! ¡Mira Señor mi hijo! ¡Padre mi esposo! ¡Padre mi esposa! ¿Gimes tú? ¿Lloras? ¿Mojas una vez a la semana por lo menos la almohada de tu cama por las cosas tan horribles de las cuales el cristianismo está siendo testigo en el mundo actual cibernético que vivimos? De tanta asquerosidad, de tanta inmoralidad, de tantas niñas violadas, mujeres violadas, hombres machos, hombres que torturan a la mujer psicológicamente, que han perdido el rumbo, que no saben lo que es amar a su esposa, que no saben lo que es sujetarse al esposo, que no saben los hijos qué significa someterse, a tanta desobediencia, tanto contagio. Hace una semana en el periódico le enseñé a mi esposa la foto, y siempre lo he dicho y lo he predicado, una de las mujeres más perversas que existen actualmente en la humanidad se llama Madonna. Esta mujer es verdaderamente una viuda negra que ha contagiado a las mujeres del ambiente artístico. Y les acaban de entregar los premios Grammy. ¿Y qué hizo esta mujer? Agarra a Britney Spears, una de las muchachas símbolos, modelos de la juventud, y le da un beso en la boca con la lengua. Y se vuelve con Raquel Aguilera y la besa también en la boca. Estos son los espectáculos que estamos viendo. Y que las muchachitas ahora, ¿qué creen? Que besar a una mujer en la boca es lo más normal.
Es el patrón que están recibiendo a través de los medios de comunicación. Es una degradación y una perversidad tremenda a la que la humanidad está siendo sumida. Esos son tus ídolos, joven que me escuchas. Y tú sigues oyendo la música de esta mujer. Michael Jackson, que se ha demostrado que se ha acostado y que es un pederasta que viola a los niños y siguen celebrando su cumpleaños y siguen festejándolo el mundo. Esos son los ídolos. Tú no sabes que cuando escuchas la música de Madonna, la música de Michael Jackson, tú no sabes que la Biblia enseña que los demonios viajan a través de las ondas del sonido. La fe es o sea, que a través de la palabra de Dios viaja, ¿qué cosa? Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así como viaja el espíritu y la vida de Dios a través de la predicación de la palabra y entra a mi oído y inmediatamente baja a mi corazón, así el diablo también usa las mismas ondas del sonido para usar la música y meterte a tu oído y bajar a tu corazón y comenzar a destruir, a degradar tu mente, hacerte que pienses que todo es normal y a comenzar la destrucción porque Él vino a matar, a robar y a destruir. Es lo peligroso de oír esas canciones del mundo y esa música del mundo, porque los jóvenes no se dan cuenta que no es un juego, no es algo de lo cual penda solamente la muerte, sino también tu propia vida. El juego de las almas está de por medio. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos ya y darnos cuenta en qué clase de mundo estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos está rodeando? ¿Qué peligros están amenazando nuestros hijos, nuestra casa, mi vida, mi integridad? Tenemos que enfrentar a las tinieblas. Porque nuestro testimonio es lo que hace replegar a las tinieblas. Solo nuestro testimonio. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Pones una marca solo a los que gimen, a causa de tantas abominaciones que están haciendo. ¿O será que tú eres de los que ya se acostumbraron a que es normal acostarte con tu novia? ¿Es normal que antes de que te cases tengas a 10 novios y te acuestes con cada uno de ellos? ¿Es normal para ti eso? ¿Para ti es normal ya el lesbianismo? ¿Es un estilo de vida que tú has adoptado, el homosexualismo? ¿Eres de los que dices, ¿por qué se meten con nosotros y violan nuestros derechos como ellos lo están haciendo? Señores homosexuales, nosotros no estamos violando sus derechos. Ustedes están amenazando la base de la institución más santa y más sagrada, que es la familia. Así que nosotros no estamos amenazando sus derechos, en primer lugar, en el momento que una persona se degrada, pierde sus derechos dentro de una sociedad. ¿Qué derechos pueden demandar ellos cuando son una amenaza a los derechos de nosotros? Y al fundamento más importante, que es la familia. Nosotros los amamos a los homosexuales, amamos a las lesbianas, pero estamos en contra del estilo que ellos han abrazado, que amenaza la institución de la familia, que es la piedra angular de cualquier sociedad, de cualquier imperio, de cualquier país, la familia. Y nosotros tenemos que hablar y tenemos que decirle a la gente, este es el camino, eso que se llama pecado, eso se llama pecado, este es el camino, esto es lo que Dios quiere, somos la luz. Y si tú no alumbras, si yo no alumbro, ¿quién va a alumbrar? Cada día el cristiano se repliega más y se repliega más. Ya está tu familia hablando de tantas babosadas y tus cuñados hablando de tantas tonterías y tus abuelos y tus padres y tus amigos y tú no dices nada, nunca combates, nunca discutes, nunca le dices, están mal, no es verdad. A tu maestro nunca le dices que no venimos del chango, no tienes armas, no eres un soldado de Cristo. Es hora que levanten las armas, es hora que sepamos que Cristo viene y que nos anuncia todas estas señales, no para que tengamos conocimiento, sino para que seamos cada día más santos, así como Él nos llamó a la santidad. Y vamos a terminar en Primera de Tesalonicenses. Y vemos que en el capítulo 4, que es el pasaje clásico del arrebatamiento de la iglesia, dice el versículo 15 al 17, Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, Cristo le reveló esto a Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. O sea, cuando Cristo venga, los cristianos que estemos vivos, no vamos a ser arrebatados antes de los que están muertos. La palabra dormir en el Nuevo Testamento se usa para todos aquellos que han muerto en el Señor. Pero nunca se dicen que están muertos, sino que están dormidos. ¿Por qué? Porque el término muerte en la Biblia no significa cesar de existir. La palabra muerte significa separación. Entonces la muerte física es una separación temporal del cuerpo, del alma y del espíritu. Porque no cesamos de existir ninguno, ni los malos ni los buenos. Los malos seguirán viviendo, están en el infierno, sufriendo, sufriendo las consecuencias de sus pecados, pero están conscientes, como ya lo hemos estudiado. Y los que vamos hacia el camino hacia el Señor, seguimos conscientes después de la muerte. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga, ¿quiénes son los primeros en recibir a Cristo en el aire? Todos los cristianos desde Adán hasta nuestros días que se encuentran en sus cuerpos en la tumba. Y dice la Biblia que el Señor descenderá y los muertos resucitarán. Y después de que ellos resuciten, nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Vemos pues aquí que el Señor viene con voz de arcángel, se va a sonar una trompeta, Cristo va a descender, las tumbas se van a abrir, nosotros seremos en fracciones de segundo transformados, cambiados de nuestro cuerpo, y entonces, si tú moriste ayer, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Se va a la tumba, se lo comen los gusanos, que te cremen, que te hagan lo que quieran muerto, no importa, dona tus órganos si quieres, los puedes donar si quieres, tu cuerpo de todas maneras se va a convertir en polvo, pero tu alma y tu espíritu se salen de tu cuerpo y de mi cuerpo. Si tú moriste antier, tu cuerpo está en la tumba, tu alma y tu espíritu están en el cielo. Cristo viene y dice que Él traerá con Él a tu alma y a tu espíritu, tu cuerpo resucitará y en el aire nos reuniremos con nuestra alma y con nuestro espíritu, nuestro cuerpo ya no regido bajo las 4 dimensiones que rigen el universo en que vivimos, será unido a tu alma y a tu espíritu y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora, siguiendo esta línea de pensamiento, el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, vean ustedes las claves y los secretos que nos revela. Pero, acerca de los cronos, que se tradujo tiempos, y de los kairos, o sea, la cronología, acerca de la cronología y acerca del momento exacto, no tenemos, hermanos, necesidad de que nadie nos escriba, porque vosotros sabéis. Muy bien. Los cristianos no sabemos el día ni la hora. Sabemos el tiempo y cuándo va a ser el sexto sello, pero el día y la hora nadie la sabe. Pero una cosa sí sabemos, versículo 2, que el día del Señor, o sea, la ira de Dios vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo estaban en los tiempos de Noé? Comiendo, jijiji, jojojo, jujuju, casa. ¿Qué hay de malo en comer? ¿Qué hay de malo en beber? ¿Qué hay de malo en casarse? No dice, como en los tiempos de Noé, estaban en las cantinas, estaban en los tugurios, estaban en la zona roja, estaban degradados hasta que vino el diluvio. No menciona esos pecados Jesús, ¿verdad? ¿Qué pecados menciona Jesús? En los tiempos de Noé estaban comiendo, bebiendo y casándose, o sea, viviendo como gente normal. ¿Qué hay de malo en eso? No hay nada en comer, no hay nada malo en beber, no hay nada malo en casarse. Pero ¿cuál es el pecado que se encuentra detrás de estas actividades con el camuflaje de que parece que es una vida normal? El problema es que en los tiempos de Noé comían, bebían y se casaban sin tomar en cuenta a Dios.
Era una generación que se olvidó de Dios. Y se asemejará a la generación que cuando Cristo venga represente la sociedad que nos rodea. Tú puedes ser un cristiano y ya comes, Jesucito mío, guárdanos el cuerpo de tu mano, bendito alimentos, hombre Jesús, y ni siquiera sientes darle gracias a Dios por la comida. Ya cuando le das gracias lo haces mecánicamente. Nos convertimos en robots religiosos. Ya todo lo haces mecánicamente. Llegas a la Biblia y ya mi devocional, nomás te falta sacar una estampita. El único que les falta mucho es sacar su estampita. Vendrá como un ladrón en la noche, dice Jesucristo, y dice aquí más adelante el apóstol Pablo, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vamos a detenernos y a terminar. ¿Sobre quiénes vendrá como ladrón en la noche? Sobre los que vivan descuidados, los que vivan casándose, comiendo, yo no le hago mal a nadie, voy a la iglesia el domingo, pero nunca toman en cuenta a Dios en sus caminos. Pero nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. O sea, Dios quiere que nosotros sepamos que cuando Él venga no nos debe sorprender su venida, sino que sepamos a la luz de las profecías que están en la Biblia y de los acontecimientos mundiales que nos acercamos y nos acercamos y nos acercamos, y mientras más nos acerquemos y más use Dios predicadores anunciándole al pueblo de Dios, Cristo viene demostrando con las Escrituras que estamos cada día más cerca y más cerca. Nos santifiquemos y nos purifiquemos más y más y más, para que cuando Él venga no nos sorprenda como ladrón. Dice versículo 5, porque nosotros somos hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque Dios no nos ha puesto para qué cosa. No dice para la tribulación. Otra vez el apóstol Pedro reconfirma, Dios no nos ha puesto para la ira. La ira es para el mundo. La tribulación y la gran tribulación, la iglesia la atravesará. Y si la vamos a atravesar, es necesario que el pueblo de Dios se prepare. Y estés listo y te des cuenta que este tiempo en la tribulación será de purificación. Si ahorita te da miedo testificar en la escuela, ya le tienes miedo a tu familia, te avergüenzas con tus amigos, te vendes por cualquier cosa, imagínate cuando venga más presión, pues vas a salir corriendo. ¿Por qué? Porque nunca te preparaste para pagar el precio de seguir a Cristo. Quiero terminar con una historia que les conté hace algún tiempo. Iba un hombre en un avión. Y la mujer que iba junto a él volteó sus ojos, este hombre, bien vestido, y le dijo a esta mujer, te doy $1,000,000 si te acuestas conmigo. La muchacha se volvió y le dijo, ¿es en serio? Te doy $1,000,000 si pasas una noche conmigo. Entonces el avión aterrizó y se bajaron los dos. Ella en el avión le dijo, ¿verdad?, que pues le había conmovido esta oferta y que estaba realmente impresionada. Entonces, al bajar el avión, este hombre se vuelve a dirigir a la mujer y le dice, oiga, he cambiado de opinión, te voy a dar solamente $1 si te vas conmigo. Y entonces la muchacha le contesta a este hombre y le dice, bueno, ¿y usted quién cree que yo soy? Y él le contesta, eso ya quedó decidido en el avión, ahora solamente estamos discutiendo el precio. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a venderse por cierta cantidad de dinero? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer por algo a cambio, vender tus principios y tus convicciones en Cristo?
Te conoce lo suficientemente bien para que si alguien llega y te dijera, por ejemplo, te ofrezco esto, o una muchacha te diga, vete conmigo y traiciona a Cristo y no olvídate de tu familia, ¿te irías con ella enamorado por su belleza? ¿Te venderías por eso? Que alguien llegara y te dijera, vamos a poner un negocio, te ofrezco esto, pero vamos a hacer tranzas y vamos a evadir impuestos y vamos a hacer estas cosas, ¿te venderías por esa cantidad? ¿Acaso tú también tienes un precio? ¿Tengo yo también algún precio? En el cual algún día Satanás se acercará y tú descubrirás que tus convicciones no son lo profundamente que deberían de estar cimentadas. Estas preguntas de reflexión deberían hacernos en estos tiempos ponderar y pensar seriamente acerca de lo que Jesús dijo, de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos sigues exhortando, consolando y edificando a través de la palabra profética. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros en la cruz del Calvario. Haber dado tu vida a Jesús y habernos dicho, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí, la preservará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Señor Jesús, tú que eres el Espíritu de la profecía, veniste al mundo a abrir nuestro entendimiento, a mostrarnos que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, que vamos de paso nada más, vamos de paso. Y que tengamos cuidado de dejarnos atraer por los cantos de las sirenas, por las tentaciones y las trampas múltiples que nos rodean continuamente, pero que tú nos librarás y sabrás rescatarnos y no nos dejarás caer en la trampa si vivimos una vida piadosa y pía cerca de ti. Porque tú sabes librar de tentación, de las pruebas, de las trampas a los piadosos. No hay ninguna prueba que sea sobrehumana, sino que Dios es fiel y nos pondrá la salida y la puerta para poder escapar. Oh Dios, gracias por recordarnos nuestra fragilidad, nuestras debilidades, porque separados de ti nunca nada podremos hacer. Señor, en esta noche salva las almas. Síguenos usando como instrumentos tuyos en tus manos santas para poder evangelizar al mundo entero, para que estos mensajes lleguen a todos los rincones de la tierra y nuestras vidas sean usadas para la gloria de Jesucristo tu Hijo, quien nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes delante de ti, y algún día viene por nosotros para que reinemos juntamente con Él. En esta noche Dios le ofrece a todas las almas que nos puedan ver, también a través de la televisión, no importa donde tú nos estés viendo. Tal vez nos estás viendo desde un hospital, desde una cárcel, desde la sala de tu casa, o nos estás escuchando en el taxi, o en un audiocasete o un CD en tu carro. Tú que escuchas estas palabras, Dios te dice que Él te ama. De tal manera te ama Dios que dio a su Hijo Jesucristo, para que si tú en este momento que escuchas estas palabras de la Biblia, te arrepientes de tus pecados, reconoce que tu vida ha sido equivocada, y en este instante le entregas tu vida a Jesucristo, no vendrás a condenación, pasarás de la muerte a la vida. Tú que me escuchas en este momento y que anhelas esta vida eterna y este perdón de pecados y sabes que no lo tienes, ahí desde tu lugar, donde tú te encuentras, dile a Jesús estas palabras: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mi vida, reconozco que he tomado un camino equivocado y que necesito la santidad que solamente tú me puedes dar. Creo que tú en una cruz diste tu vida, tu sangre, para pagar por mis pecados.
Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos y que vienes próximamente otra vez a este mundo, ya no a salvarlo, sino a juzgarlo. Pero antes de que lo juzgues, he oído este momento, en este día, que tú me salvarás antes de que juzgues al mundo. Y yo te pido que yo no sea encontrado entre los que van a ser juzgados para toda la eternidad sin ninguna otra oportunidad. Quiero en este momento la salvación de mi alma, que tú me puedes dar por la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante. Señor Jesús, sálvame, lávame con tu sangre preciosa y cambia mi vida, porque solamente tú la puedes transformar, porque te lo pido en tu nombre glorioso, santo y precioso, Señor Jesús. Amén. Entonces, la muerte física es una separación temporal del cuerpo, del alma y del espíritu. Porque no cesamos de existir ninguno, ni los malos ni los buenos. Los malos seguirán viviendo, están en el infierno, sufriendo, pagando sufriendo las consecuencias de sus pecados, pero están conscientes, como ya lo hemos estudiado. Y los que vamos hacia el camino, hacia el Señor, seguimos conscientes después de la muerte. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga, ¿quiénes son los primeros en recibir a Cristo en el aire? Todos los cristianos, desde Adán hasta nuestros días, que se encuentran en sus cuerpos en la tumba. Y dice la Biblia que el Señor descenderá y los muertos resucitarán. Y después de que ellos resuciten, nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Vemos pues aquí que el Señor viene con voz de arcángel, se va a sonar una trompeta, Cristo va a descender, las tumbas se van a abrir, nosotros seremos en fracciones de segundo transformados, cambiados de nuestro cuerpo, y entonces, si tú moriste ayer, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Se va a la tumba, se lo comen los gusanos, que te cremen, que te hagan lo que quieran muerto, no importa, dona tus órganos si quieres, los puedes donar si quieres, tu cuerpo de todas maneras se va a convertir en polvo, pero tu alma y tu espíritu se salen de tu cuerpo y de mi cuerpo. Si tú moriste antier, tu cuerpo está en la tumba, tu alma y tu espíritu están en el cielo. Cristo viene y dice que Él traerá con Él a tu alma y a tu espíritu, tu cuerpo resucitará y en el aire nos reuniremos con nuestra alma y con nuestro espíritu, nuestro cuerpo ya no regido bajo las 4 dimensiones que rigen el universo en que vivimos, será unido a tu alma y a tu espíritu y así estaremos para siempre con el Señor. Ahora, siguiendo esta línea de pensamiento, el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, vean ustedes las claves y los secretos que nos revela. Pero, acerca de los cronos, que se tradujo tiempos, y de los kairos, o sea, la cronología, acerca de la cronología y acerca del momento exacto, no tenemos, hermanos, necesidad de que nadie nos escriba, porque vosotros sabéis muy bien. Los cristianos no sabemos el día ni la hora. Sabemos el tiempo y cuándo va a ser el 6º sello, pero el día y la hora nadie la sabe. Pero una cosa sí sabemos, versículo 2, que el día del Señor, o sea, la ira de Dios vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo estaban en los tiempos de Noé? Comiendo, jijiji, jojojo, jujuju, casa. ¿Qué hay de malo en comer? ¿Qué hay de malo en beber? ¿Qué hay de malo en casarse? No dice, como en los tiempos de Noé estaban en las cantinas,
estaban en los tugurios, estaban en la zona roja, estaban degradados hasta que vino el diluvio. No menciona esos pecados Jesús, ¿verdad? ¿Qué pecados menciona Jesús? En los tiempos de Noé estaban comiendo, bebiendo y casándose, o sea, viviendo como gente normal. ¿Qué hay de malo en eso? No hay nada en comer, no hay nada malo en beber, no hay nada malo en casarse. Pero ¿cuál es el pecado que se encuentra detrás de estas actividades con el camuflaje de que parece que es una vida normal? El problema es que en los tiempos de Noé comían, bebían y se casaban sin tomar en cuenta a Dios. Era una generación que se olvidó de Dios y se asemejará a la generación que cuando Cristo venga represente la sociedad que nos rodea. Tú puedes ser un cristiano y ya comes, Jesucito mío, guárdanos el cuerpo de tu mano, bendito sea el inmenso nombre de Jesús, y ni siquiera sientes darle gracias a Dios por la comida. Ya cuando le das gracias lo haces mecánicamente. Nos convertimos en robots religiosos. Ya todo lo haces mecánicamente. Llegas a la Biblia y ya mi devocional, nomás te falta sacar una estampita. El único que les falta mucho es sacar su estampita. Vendrá como ladrón en la noche, dice Jesucristo, y dice aquí más adelante el apóstol Pablo, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vamos a detenernos y a terminar. ¿Sobre quiénes vendrá como ladrón en la noche? Sobre los que vivan descuidados, los que vivan casándose, comiendo. No, yo no le hago mal a nadie, voy a la iglesia el domingo, pero nunca toman en cuenta a Dios en sus caminos. Pero nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. O sea, Dios quiere que nosotros sepamos que cuando Él venga no nos debe sorprender su venida, sino que sepamos a la luz de las profecías que están en la Biblia y de los acontecimientos mundiales que nos acercamos y nos acercamos y nos acercamos, y mientras más nos acerquemos y más use Dios predicadores anunciándole al pueblo de Dios, Cristo viene demostrando con las Escrituras que estamos cada día más cerca y más cerca. Nos santifiquemos y nos purifiquemos más y más y más, para que cuando Él venga no nos sorprenda como ladrón. Dice versículo 5, porque nosotros somos hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque Dios no nos ha puesto para qué cosa. No dice para la tribulación. Otra vez el apóstol Pedro reconfirma, Dios no nos ha puesto para la ira. La ira es para el mundo. La tribulación y la gran tribulación, la iglesia la atravesará. Y si la vamos a atravesar, es necesario que el pueblo de Dios se prepare. Y estés listo y te des cuenta que este tiempo en la tribulación será de purificación. Si ahorita te da miedo testificar en la escuela, ya le tienes miedo a tu familia, te avergüenzas con tus amigos, te vendes por cualquier cosa, imagínate cuando venga más presión, pues vas a salir corriendo. ¿Por qué? Porque nunca te preparaste para pagar el precio de seguir a Cristo. Quiero terminar con una historia que les conté hace algún tiempo. Iba un hombre en un avión. Y la mujer que iba junto a él volteó sus ojos, este hombre, bien vestido, y le dijo a esta mujer, te doy $1,000,000 si te acuestas conmigo. La muchacha se volvió y le dijo, ¿es en serio? Te doy $1,000,000 si pasas una noche conmigo. Entonces el avión aterrizó y se bajaron los dos. Ella en el avión le dijo, ¿verdad?, que pues le había conmovido esta oferta y que estaba realmente impresionada.
Entonces, al bajar el avión, este hombre se vuelve a dirigir a la mujer y le dice, oiga, he cambiado de opinión, te voy a dar solamente $1 si te vas conmigo. Y entonces la muchacha le contesta a este hombre y le dice, bueno, ¿y usted quién cree? En el 6º sello, donde se describe la ira de Dios. Y hemos estado anteriormente tratando de explicarles de qué forma la Biblia nos enseña que esta semana septuagésima de Daniel, que se conoce también como la tribulación, se enseñó durante mucho tiempo que nosotros, la iglesia, no íbamos a atravesar por la tribulación, que íbamos a ser arrebatados y han colocado el rapto antes de los 7 años o de la 70ª semana de Daniel, han colocado el rapto antes de los 7 años y después los 7 años de la tribulación. Hemos podido estudiar de una forma exegética y sistemática que esta posición tiene un error gravísimo. Esta posición o esta escuela de teología escatológica que enseña que vamos a ser sacados antes de los 7 años, se llama teológicamente el pretribulacionismo. Pretribulación, o sea, antes de la tribulación. Esta enseñanza yo la aprendí, gracias a Dios, por los maestros que me la enseñaron, porque nunca podremos poder en la Biblia trazarla claramente si no conocemos las 2 o las 3 posiciones. Por ejemplo, a muchos de ustedes en su iglesia les han enseñado que la salvación se puede perder. Y cuando te enseñan que la salvación se puede perder, sin que hayas estudiado las evidencias de que no se puede perder, pues tienes una base muy débil, muy frágil, teológicamente, donde te vas a encontrar de repente con evidencias tan tremendas de que la salvación no se puede perder y que te van a mover el tapete, como decimos vulgarmente, y vas a descubrir que lo que sabías, no lo sabías como lo deberías de saber. Y esta es una forma honesta de estudiar la Biblia, porque estamos ante la mente infinita de Dios. Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta de esa verdad, que las cosas que muchas veces sabemos, no las sabemos tan bien o nos faltaban piezas del rompecabezas y debemos estar dispuestos de una forma honesta y humilde a poder cambiar nuestra posición teológica. Hagan de cuenta que es como si un sacerdote católico descubre que la salvación es por la fe y no por los sacramentos. En ese momento, ese hombre necesita tener la honestidad de decirle a la gente, me equivoqué. Fíjense que la salvación no es por los sacramentos, es por la fe. Desde luego que la asociación a la que él pertenece o la organización lo van a correr, lo van a sacar y lo van a excomulgar. Y ese sería el precio que ese hombre tendría que pagar si él quiere mantenerse con una conciencia limpia delante de Dios. Así, dentro del cristianismo, nosotros debemos de mantener este corazón, esta posición, esta conciencia. Yo recuerdo en los 90s, por allá, cuando me cayó el 20, que los dones espirituales sí están en operación todavía y que la posición pretribulacionista no es realmente la adecuada. Me acuerdo allá en el Syrian Polo cuando les dije a toda la iglesia, ¿saben qué? Que los dones espirituales existen. La mitad de la iglesia se fue, yo sabía que iba a enfrentarme ante esta realidad. Se fueron, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que Armando haya cambiado su doctrina? Y yo les contesté, yo no cambié mi doctrina, la he aumentado. Ahora sé más todavía que lo que antes sabía. Así que mi posición anterior permanece, pero ahora tengo mucho más revelación, mucho más luz, y así es como nosotros debemos de estudiar las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces esta posición pretribulacionista enseña que antes de los 7 años nos vamos. Sin embargo, en Mateo 24, en Lucas 17, en 1 Tesalonicenses 4, en 2 Tesalonicenses 2 y en Apocalipsis capítulo 6, tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro y como el apóstol Pablo enseñan lo contrario. Déjenme explicarles. Estos 7 años, que se conocen como la tribulación, el error consistió, como les dije al principio, tiene una base frágil, el error consistió en llamarle a los 7 años la tribulación. Y cuando estudiamos detenidamente las Escrituras, nos damos cuenta que estos 7 años están divididos en 3 partes.
En primer lugar tenemos la tribulación, que Cristo le llamó en Mateo 24 el principio de los dolores. Después tenemos la gran tribulación, que la Biblia lo hemos visto claramente, comienza cuando, ¿qué cosa? Dice Mateo 24, versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Cristo enseña que las señales de los terremotos, el hambre, las guerras, serían el principio de tribulación, lo que iniciaría los dolores de parto. Pero Cristo claramente enseña que la gran tribulación, que es diferente a la tribulación, sabremos cuándo se va a iniciar. ¿Cuándo se va a iniciar? Cuando veamos al anticristo en el lugar santo, en la ciudad de Jerusalén, violando el pacto que hizo con los judíos, sacrificando tal vez un puerco, como lo hizo en el año 160 a.C. el griego Antíoco Epífanes, y en ese momento la entrada del anticristo, la revelación del anticristo ante el mundo, traicionando a los judíos, sería la señal de la gran tribulación. Ahora bien, la tribulación, ¿cuántos años dura? 3 años y medio. 2, la gran tribulación, ¿cuánto dura? La Biblia no lo dice. Leamos con cuidado. Versículo 22 de Mateo 24. Y si aquellos días, ¿de qué aquellos días está hablando Jesús? De la gran tribulación. Si aquellos días no fuesen acortados, o sea, la gran tribulación va a ser, ¿qué cosa? Acortada. Entonces, después de los 3 años de la tribulación, va a venir a iniciarse la persecución del anticristo, y esta persecución no sabemos si va a durar 1 año o 2 años. Lo que sí sabemos es que va a ser acortada. Y cuando termine la gran tribulación, o cuando sea acortada la gran tribulación, Jesucristo dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, en el griego eclectos, que se usa para todos los santos del Nuevo Testamento, por causa de los eclectos, de los escogidos, de nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos días serán acortados. Entonces Cristo, cuando el anticristo de una forma fiera, ruda, sanguinaria, persiga a la iglesia, le va a dar determinado tiempo y hasta acá llegaste. Y entonces después de eso, Cristo mandará a sus ángeles para sacarnos a nosotros. Y el estudio en esta noche va a consistir en demostrar de que el arrebatamiento de la iglesia sucederá inmediatamente después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación causada por el anticristo e inmediatamente antes que comience el día de la ira. Entonces la iglesia va a ser salvada de la ira de Dios. Pero en ninguna parte no hay ningún versículo que diga que seremos salvados de la tribulación. Seremos salvados de la ira de Dios, que es otra fase de los 7 años de la semana septuagésima de Daniel. Bueno, vamos pues por orden, y aquí en Mateo 24, vemos nosotros en el versículo 21, que Cristo habla de la gran tribulación, en el griego megatilipsis, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación, vean ustedes con detenimiento el versículo 29, y lo vamos a comparar, que es exactamente el 6º sello de Apocalipsis capítulo 6, que es el sello que estamos estudiando. Versículo 29, Mateo 24. Inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, vean ustedes
lo que sucederá. Perturbaciones cósmicas. El sol se oscurecerá. 2. La luna no dará su luz o su resplandor. 3. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Y de esta forma podemos ubicar precepto sobre precepto, línea sobre línea de la palabra de Dios. Dice la Biblia, Apocalipsis 6, versículo 12, cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como de sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, ¿y de qué? Y de la ira del Cordero. Versículo 17, porque el gran día de su ira, el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Veamos también nosotros por ejemplo, en Isaías capítulo 13, de qué forma el profeta, 700 años antes de Jesucristo, profetizó. Isaías capítulo 13, Isaías está hablando acerca exactamente de lo mismo que está hablando el apóstol Juan en este capítulo. Y está profetizando acerca del día de Jehová, desde el versículo 6 de Isaías 13 hasta el versículo 22, está hablando todo absolutamente acerca del día de Jehová. Vean el versículo 10 y 11 en particular. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Vemos pues que diferentes profetas del Antiguo Testamento coincidieron también con el mismo día, y aquí se le llama en el versículo 9 de Isaías 13, el día de Jehová. Siempre que vean ustedes en el Antiguo Testamento el día de Jehová, se refiere al sexto sello del libro capítulo 6 del Apocalipsis. Y es el día en el que se inicia la ira de Dios. Entonces, vamos otra vez a concluir. Viene primero la tribulación, después viene la gran tribulación. Cristo habla que sus escogidos estarán dentro de la gran tribulación y que será cortada la gran tribulación y seremos sacados después de la gran tribulación. O sea, el arrebatamiento viene en el sexto sello, y el mismo día, con cuidado, el mismo día que la iglesia sale, el mismo día cae sobre el mundo la ira de Dios. Dios saca a su iglesia en el mismo día en que el juicio cae. Vamos a comprobar esto desde los tiempos del diluvio en el arca del Noé. Génesis capítulo 7. Acompáñenme por favor al Antiguo Testamento, al libro del Génesis capítulo 7. Muchos han querido argumentar, estudiando el diluvio de Noé, porque Jesús habló en Mateo 24, 37 en adelante, que como en los días de Noé, ¿qué cosa? Sería la parusia, sería la venida de Jesucristo. Y muchos han querido argumentar que existe un largo lapso de tiempo entre el rapto y el día de la ira, ignorando esta explicación que Cristo hace de que así como sucedió en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estas personas, o sea, las que tratan de decir que seremos sacados antes de los 7 años de la tribulación, han querido apelar a Génesis 7, del 1 al 2 y versículo 4. Vamos a leerlo. Dice Génesis 7,
Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Muy bien, el argumento está basado en esta frase. Pasados 7 días, yo haré llover sobre la tierra. Argumentan que Noé y su familia entraron en el arca 7 días antes del diluvio. O sea, dicen que así como Noé entró 7 días en el arca, y después de los 7 días cayó el diluvio, así 7 días antes seremos nosotros también arrebatados. Especifican, ¿verdad?, que las palabras de Cristo también quieren decir lo mismo, pero esta conclusión, lo vamos a mostrar, es totalmente errónea, porque contradice la clara enseñanza de Cristo acerca de la venida de su acontecimiento final dentro del tiempo de la ira de Dios. El texto del Génesis, lo vamos a ver ahorita, dice claramente que Noé y su familia, escuchen con cuidado, entraron en el arca el mismo día en que las fuentes de las aguas se abrieron y comenzó el diluvio, no 7 días antes. Leámoslo, Génesis 7, del 10 al 13. Esto es importantísimo, interesantísimo y fascinante. Génesis 7, 10 al 13. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día, o sea, ¿cuándo? El 7º día del versículo 10. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, en ese mismo día. Qué clara es la palabra de Dios, ¿verdad? En ese mismo día, cuando en el 7º día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. En otras palabras, Dios rescató a Noé y a su familia, y el día que Dios los rescató metiéndolos en el arca, el mismo día el juicio comenzó y cayó sobre la humanidad. Vamos a comparar esto ahora con Lucas 17. Depravado. Habían hecho de la ley de Dios y de Moisés y del tabernáculo un asco. Habían convertido, como actualmente, casi en un comercio, lo que es el cristianismo. Lo único que les interesaba era hacer dinero, hacer negocio, lo único que les interesaba era tener mujeres, divertirse, tener una posición cómoda, tener una posición de control a los demás, y Dios los estaba mirando. Y Dios dijo, basta. Y manda a sus ángeles a destruir y a pasar por Jerusalén. Y vean ustedes lo impresionante, lo impactante de la orden de Dios. Versículo 4, Ezequiel capítulo 9. Le dijo Jehová, le está hablando al ángel: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, o sea, marca en la frente solo a un tipo de personas. Eran los únicos que se iban a salvar del juicio de Dios. ¿Qué características deberían de tener? Las personas que Dios salvó cuando juzgó Jerusalén eran hombres que gemían y clamaban a causa de las abominaciones que se hacían en medio de ella. ¿Eres tú un cristiano semejante a los que Dios va a salvar en el arrebatamiento de la iglesia? Te encontrará cuando Dios venga por nosotros. ¡Oh Dios! ¡Oh Señor! ¡Cuánto homosexualismo! ¡Qué descaro hay en las calles ya! ¡Oh Dios! ¡Cuánta pornografía! ¡Oh Padre, salva a mi hija! ¡Mira, Señor, mi hijo! ¡Padre, mi esposo! ¡Padre, mi esposa! ¿Gimes tú?
lloras, mojas una vez a la semana por lo menos la almohada de tu cama por las cosas tan horribles de las cuales el cristianismo está siendo testigo en el mundo actual cibernético que vivimos. De tanta asquerosidad, de tanta inmoralidad, de tantas niñas violadas, mujeres violadas, hombres machos, hombres que torturan a la mujer psicológicamente, que han perdido el rumbo, que no saben lo que es amar a su esposa, que no saben lo que es sujetarse al esposo, que no saben los hijos qué significa someterse, a tanta desobediencia, tanto contagio. Hace una semana en el periódico le enseñé a mi esposa la foto, y siempre lo he dicho y lo he predicado, una de las mujeres más perversas que existen actualmente en la humanidad se llama Madonna. Esta mujer es verdaderamente una viuda negra que ha contagiado a las mujeres del ambiente artístico. Y les acaban de entregar los premios Grammy. ¿Y qué hizo esta mujer? Agarra a Britney Spears, una de las muchachas símbolos modelos de la juventud, y le da un beso en la boca con la lengua. Y se vuelve con Raquel Aguilera y la besa también en la boca. Estos son los espectáculos que estamos viendo. Y que las muchachitas ahora, ¿qué creen? Que besar a una mujer en la boca es lo más normal. Es el patrón que están recibiendo a través de los medios de comunicación. Es una degradación y una perversidad tremenda a la que la humanidad está siendo sumida. Esos son tus ídolos, joven que me escuchas. Y tú sigues oyendo la música de esta mujer. Michael Jackson, que se ha demostrado que se ha acostado y que es un pederasta que viola a los niños, y siguen celebrando su cumpleaños y siguen festejándolo el mundo. Esos son los ídolos. Tú no sabes que cuando escuchas la música de Madonna, la música de Michael Jackson, tú no sabes que la Biblia enseña que los demonios viajan a través de las ondas del sonido. La fe es o sea, que a través de la palabra de Dios viaja, ¿qué cosa? Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Así como viaja el espíritu y la vida de Dios a través de la predicación de la palabra y entra a mi oído y inmediatamente baja a mi corazón, así el diablo también usa las mismas ondas del sonido para usar la música y meterte a tu oído y bajar a tu corazón y comenzar a destruir, a degradar tu mente, a hacerte que pienses que todo es normal y a comenzar la destrucción, porque Él vino a matar, a robar y a destruir. Es lo peligroso de oír esas canciones del mundo y esa música del mundo, porque los jóvenes no se dan cuenta que no es un juego, no es algo de lo cual penda solamente la muerte, sino también tu propia vida. El juego de las almas está de por medio. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos ya y darnos cuenta en qué clase de mundo estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos está rodeando? ¿Qué peligros están amenazando nuestros hijos, nuestra casa, mi vida, mi integridad? Tenemos que enfrentar a las tinieblas. Porque nuestro testimonio es lo que hace replegar a las tinieblas. Solo nuestro testimonio. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Pones una marca solo a los que gimen, a causa de tantas abominaciones que están haciendo. ¿O será que tú eres de los que ya se acostumbraron a que es normal acostarte con tu novia? ¿Es normal que antes de que te cases tengas a 10 novios y te acuestes con cada uno de ellos? ¿Es normal para ti eso? ¿Para ti es normal ya el lesbianismo? ¿Es un estilo de vida que tú has adoptado, el homosexualismo? ¿Eres de los que dices, ¿por qué se meten con nosotros y violan nuestros derechos como ellos lo están haciendo? Señores homosexuales, nosotros no estamos violando sus derechos. Ustedes están amenazando la base de la institución más santa y más sagrada, que es la familia. Así que nosotros no estamos amenazando sus derechos, en primer lugar, en el momento que una persona se degrada, pierde sus derechos dentro de una sociedad. ¿Qué derechos pueden demandar ellos cuando son una amenaza a los derechos de nosotros? Y al fundamento más importante, que es la familia. Nosotros los amamos a los homosexuales, amamos a las lesbianas, pero estamos en contra del estilo que ellos han abrazado, que amenaza la institución de la familia, que es la piedra angular de cualquier sociedad, de cualquier imperio, de cualquier país, la familia. Y nosotros tenemos que hablar y tenemos que decirle a la gente, este es el camino, eso se llama pecado, eso se llama pecado, este es el camino, esto es lo que Dios quiere, somos la luz. Y si tú no alumbras, si yo no alumbro, ¿quién va a alumbrar?
Cada día el cristiano se repliega más y se repliega más. Ya está tu familia hablando de tantas babosadas y tus cuñados hablando de tantas tonterías y tus abuelos y tus padres y tus amigos y tú no dices nada, nunca combates, nunca discutes, nunca le dices, están mal, no es verdad. A tu maestro nunca le dices que no venimos del chango, no tienes armas, no eres un soldado de Cristo. Es hora que levanten las armas, es hora que sepamos que Cristo viene y que nos anuncia todas estas señales. No para que tengamos conocimiento, sino para que seamos cada día más santos, así como Él nos llamó a la santidad. Y vamos a terminar en Primera de Tesalonicenses. Y vemos que en el capítulo 4, que es el pasaje clásico del arrebatamiento de la iglesia, dice el versículo 15 al 17, Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, Cristo le reveló esto a Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, cuando Cristo venga, los cristianos que estemos vivos, no vamos a ser arrebatados antes de los que están muertos. La palabra dormir en el Nuevo Testamento se usa para todos aquellos que han muerto en el Señor. Pero nunca se dicen que están muertos, dicen que están dormidos. ¿Por qué? Porque el término muerte en la Biblia no significa cesar de existir. La palabra muerte significa separación. Y veamos que Jesús dijo que lo mismo sucedería el día que el Hijo del Hombre se revelara. Lucas 17. Dice el versículo 26 al 27 y versículo 30. Es Jesús el que está hablando. Lucas 17, 26, 27 y 30. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta, subraya ahí en tu Biblia, el día. Hasta el día, hasta el kairos de Dios. Hasta que Dios dijo, basta, Dios ha predeterminado todos los tiempos y los acontecimientos de la historia. Hasta el día en qué cosa. En que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, ¿cómo sucedía en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Vean esto. El mismo día que Noé entra al arca, el mismo día cae el diluvio. El mismo día que Lot sale de Sodoma y Gomorra, el mismo día cae azufre y fuego del cielo. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea que cuando venga el juicio próximo contra este mundo, así como hizo Dios con Noé, así como lo hizo también con Lot, lo hará con nosotros. Cuando Él nos saque de la tierra, el mismo día vendrá sobre el mundo lo que se conoce como el día de la ira. Ahora vayamos y escuchemos al apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 7 y versículo 9. Segunda de Pedro 2, del 5 al 7 y versículo 9. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ahora veamos aquí mismo en 2 de Pedro, el versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación? Esta palabra tentación en el griego es prueba o tribulación.
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí el apóstol Pedro, ¿verdad?, simplemente está repitiendo lo que Jesús, Juan, Isaías y todos repitieron y enseñaron, que cuando Cristo venga simultáneamente a rescatar a sus santos y a destruir a los injustos, caerá el día de la ira de Dios. Dios salva al mismo tiempo a su pueblo y Dios en ese momento envía el castigo sobre el mundo. Veamos otro pasaje y ahora escuchemos al profeta Ezequiel. En el Antiguo Testamento, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Pedro acaba de enseñarnos que Dios librará. Dios nunca juzgará a su pueblo junto con el mundo. Siempre hará diferencia entre la luz y las tinieblas. Ahora bien, ¿te acuerdas cuando en Egipto vinieron las plagas? Dice la Biblia, a partir del capítulo 7 de Éxodo en adelante, que cuando había tinieblas en Egipto, en la tierra de Gosén, que fue el área geográfica donde los judíos, la nación de Israel, estaban preservados por Dios, había luz. Cuando Dios mató a los primogénitos, los que estaban bajo la sangre, los que tenían la sangre en los dinteles de la puerta, fueron preservados del juicio de Dios. Y así ha sido siempre. Dios ha tratado de diferenciar entre la luz y las tinieblas, y nosotros somos la luz. Ahora, siguiendo esta línea lógica de razonamiento espiritual, podemos concluir lo siguiente. Cuando Él venga, ¿dónde necesitas estar para poder ser librado? Y no atravesar la ira de Dios. Necesitas estar bajo la luz. Cuando Jesús venga, solo los piadosos, dice el apóstol Pedro. Lo vamos a ver que Ezequiel pasó lo mismo cuando juzgaron Jerusalén. Solo los piadosos, solo aquellos que viven cerca de Dios. Solo aquellos que viven bajo la luz. Solo aquellos que cuando Jesús venga, lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5, cuando Jesús venga, solo aquellos que estén en el camino de la santidad serán sacados y arrebatados con Él en las nubes. En Ezequiel 9, Dios manda a los ángeles a destruir Jerusalén. En este caso, en este hecho particular de la historia de Israel, en Ezequiel 8, 9 y 10, estamos en el capítulo 9, Israel había apostatado. ¿Qué significa apostatar? Bueno, viene de la palabra griega apistemi, que significa simplemente apartarse. Es lo que significa apostatar, apartarse, salirte, hacerte a un lado. ¿De a dónde? Del camino de la santidad. Para todos nosotros, ¿verdad? No hay ningún cristiano, yo no conozco a ninguno que desde que se convirtió ha sido Inmaculado Concepción. Y que ha sido querubín y que jamás ha tenido ningún problema y que nunca volvió a pecar. Entonces, todos hemos tenido épocas en la vida cristiana donde te conviertes y pasan 2 años y te has apartado 4 meses o 5, o otra vez nos tienta el diablo. No, pues el mundo, mira, y como que regresan muchos al mundo y prueban otra vez la tierra y el lodo y se dan cuenta que no hay nada y regresan otra vez al camino. Este tiempo de apartamiento que tú has tenido y que yo he tenido y que todos hemos tenido, significa no que no hayas sido salvo. El hecho que hayas regresado al camino de la santidad comprueba y confirma que eres salvo. Entonces en la Biblia hay 2 tipos de apóstatas, 2 tipos que se apartan del camino. Por ejemplo, Judas es el caso de un apóstata que nunca fue salvo. Judas nunca tuvo la salvación. Participó de Cristo, participó de las enseñanzas, participó de todas las cosas con los discípulos, pero en Juan 17, Cristo cuando oró al Padre, Él dice ahí, Padre Santo, ninguno de ellos se perdió y te pido por ellos, más que aquel que se llama el hijo de la perdición. Entonces Cristo no ora por Judas, no intercede por Judas,
pero sí intercede por Pedro, que le dijo, el diablo ha pedido zarandearte, pero yo le he pedido a Dios que tu fe no falte. Cristo intercede por Pedro, Pedro regresa, niega a Cristo, lo traiciona, pero regresa al camino, pero Judas nunca regresa, se suicida, porque Judas nunca fue salvo, Pedro sí era salvo. Vemos la diferencia claramente entre un apóstata que nunca fue salvo y un apóstata cuando Pedro lo negó y todos los discípulos se calificaron de apóstatas porque todos se apartaron y lo abandonaron en el momento más importante de su vida, en su crucifixión. Aquí en Ezequiel 9, los líderes no habían apostatado, los líderes habían degradado.